es la pregunta que nos hacemos todo y qué nos van a preguntar. Antes de entrar en los temas de qué vamos a ver y todo, es nada más tomar en consideración si es cierto, es un examen de forma física, con nuestra hojita de respuestas, llenando resultados con los circulitos, pero será de opción múltiple, ¿vale? También creo que eso es algo que veía como de, y es pregunta abierta, no, es de opción múltiple. Y bueno, ya vamos a la parte buena, donde dices, ¿y aquí cómo? O sea, ¿qué tengo que estudiar? ¿Qué me van a preguntar? Más o menos, ¿qué temas van a abordar? Aquí hay 3 documentos, que no les miento, el día de ayer yo los leía y los releía porque decía, a ver, no soy abogada, entonces los números no son lo mío, debo reconocerlo. Entonces decía, bueno, pero ¿por qué en la convocatoria hay 3, en el temario hay 4 y en la guía hay 3? Entonces ya me enredé. Vamos a partir. Tenemos 3 documentos indispensables que son los que tendrían que estar revisando: la convocatoria, el temario 2021 y la guía del participante. En la convocatoria nos ponen 3 módulos, que donde nos van a hablar de las generalidades del régimen de prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, actividades vulnerables y sus obligaciones, y por último, responsabilidad jurídica en el ámbito administrativo y penal aplicable a las actividades vulnerables. Entonces, convocatoria nos marca estos 3 módulos. Si leemos el temario nos los está dividiendo en 4 módulos, que es la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, actividades vulnerables y su análisis de riesgo, la responsabilidad jurídica en el ámbito administrativo y penal de las actividades vulnerables, y manuales de cumplimiento, la ética profesional y el deber jurídico como elementos para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Mientras que la guía nuevamente nos divide en 3 módulos y nos los cambia de nombre otra vez. Nos dice, el módulo 1 será lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. El módulo 2 es el marco jurídico internacional y nacional. Y el módulo 3 son actividades vulnerables. Entonces ayer me decía Maribel, pero aquí, ¿qué? ¿Cómo? Ya no se preocupen, ya lo revisamos, ya vimos cómo está. Lo que hicieron fue, efectivamente van a ser 3 módulos, y el temario prácticamente unificaron de los 4 temas que vemos aquí, los unifican en otros módulos, ¿vale? Entonces, por eso es que al final nos quedamos con 3 módulos. Nos vamos a quedar con lo que marca la convocatoria, que son generalidades del régimen de prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, donde vamos a ver directamente todo lo que son conceptos básicos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, las convenciones, qué es GAFI, las 40 recomendaciones, etcétera. De ahí nos vamos a pasar a un marco jurídico internacional, que dentro del temario, como en la convocatoria, tendrían que estar en este punto, pero aquí hicieron una distinción. Vamos a separarles cuál es el marco, cuáles son las leyes que les aplican tanto en el ámbito internacional como en el nacional, y al final, en actividades vulnerables, cuáles son sus obligaciones. ¿Ok? Entonces, es indispensable. ¿Se dan cuenta? Nos vamos a basar en 3 sectores: conceptos básicos y legislación, actividades vulnerables y obligaciones, y aparte, responsabilidad penal y administrativa. ¿Qué nos están poniendo? O sea, ya les unificamos todos los temas, algunos temas, la verdad el temario viene muy completo. En la guía es donde adicionan temas que no se habían manejado en el temario. Entonces, primer punto, que era o sea, la guía es la más completa de todas, ¿no, correcto. Selma? Y de alguna manera ya viene la estructura más parecida a la que conocíamos para CNBV, por módulos, submódulos, etcétera. Es correcto, Mari. Y esa es la que nos vas a explicar ahora, la más completa de todas, y la es más la completa que ya estamos con los temas desarrollando nuestro training. acomodados. O sea, la más completa ya con los temas acomodados, como vienen en los módulos. Vamos a recordar que vamos a agarrar lo que es la guía del participante. Vamos a tener solamente 3 módulos. Y ojo, muy importante, que era lo que yo les comentaba al inicio, yo pequé de soberbia, lo admito. Yo dije, bueno, me van a preguntar, yo ya estoy certificada ante la CNBV, van a aprender prácticamente lo mismo, vamos a volver a hablar sobre Basilea, Egmont, las convenciones, todo lo que ya conocemos, disposiciones de carácter general. Evidentemente vamos a ampliar un poquito más los conocimientos en actividades vulnerables. Entonces ya estoy lista para presentar el examen. Pues prácticamente sentí que el doctor Santiago Nieto me dijo, no, chiquita, ¿tú crees que esto es lo que te voy a preguntar? Claro que no, vienen más temas, vamos a reforzar.
y el enfoque que tiene es completamente diferente, porque no solamente vamos a ver qué es la LFPORPI, qué es el reglamento, sus reglas de carácter general, que aplica para todo el sector de actividades vulnerables, sino también cómo tiene ese nexo con la demás legislación. Aparte de todas las sanciones a las que tú te puedes hacer acreedor por no mandar tus avisos en tiempo, también las sanciones administrativas que te pueden llevar a cabo en otra materia, también vamos a hablar sobre las consideraciones penales, o sea, no basta con tus incidencias al no cumplir con el FPORPI, sino también tu responsabilidad jurídica al no estar previniendo adecuadamente el régimen de prevención. Entonces, creo que eso es lo que hace muy nutrido este examen. Y si se dan cuenta, también les estamos marcando en 2 colores diferentes ciertos temas. Ayer me decía María, ¿aquí por qué me pones colores diferentes? Lo que pasa es que aquí yo ya les señalo qué temas no abordamos dentro de nuestro training de CNBV. Quienes ya se estén Para preparando. decir que soy muy metiche con tus presentaciones, yo No, nada más María. preguntaba, ¿por qué dogmática del delito lo puso en morado oscuro? Ajá, no, porque esos son temas que no vemos dentro del training de CNBV. Esto es completamente nuevo para el sector de actividades vulnerables. Entonces, en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, nos van a preguntar las definiciones de qué es lavado de dinero, qué es financiamiento al terrorismo. De ahí vamos a hablar sobre la dogmática del delito, que en propias palabras es decir, qué es un delito, qué se entiende por delito en materia penal, cuáles son sus alcances, las características del delito, qué tienes que tomar en consideración para decir que hay un delito que exista, la famosa flagrancia, etcétera. O sea, las generalidades en materia penal, para que entiendan qué es un delito. Y una vez que ya entendemos qué es un delito, nos vamos a pasar al delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, o como coloquialmente lo conocemos, el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, y el delito de financiamiento al terrorismo. Aquí únicamente el delito, o sea, la esencia de la persona que oculte la procedencia de los recursos, la persona que financia actividades ilícitas que induzcan a actos terroristas. Ahí es donde nos vamos a basar hasta el momento, que en el training, si se dan cuenta, estudiamos delito de operaciones con recursos de procedencia, junto con las penas, las multas, las sanciones y todo lo demás. Aquí hacen una distinción. Primero, entiende qué es el delito, y más adelante te preguntamos las multas y las penas a las que se te puede hacer acreedor las personas que incurran en este delito. También vamos a abordar las etapas del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, en qué consiste la colocación, en qué consiste la estratificación y en qué consiste la integración. Ese sería el primer módulo. ¿Podemos pasar a la siguiente, Mari? De ahí nos pasamos al módulo 2, donde ya hacen esa separación de, bueno, ya tienes los conceptos básicos, ya entiende qué es lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Ahora vamos a entrar a la parte interesante. Vamos a tener un marco jurídico internacional y un marco jurídico internacional. En el marco jurídico internacional nos van a estar preguntando las directrices de carácter internacional en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, donde vamos a hablar sobre las negociaciones que lleva a cabo el G7 y cómo impactan esas resoluciones a México. ¿Se dan cuenta? Esto nunca lo abordamos en la parte del sistema financiero mexicano. Lo vemos de forma muy general, pero aquí ya vamos a abordar cada una de estas negociaciones. Grupo de Acción Financiera, vamos a estudiar qué es el GAFI, por qué existe, cuándo se creó, cómo se dividen los organismos, cómo está la estructura. Además, nuevamente mi coco de siempre, las 40 recomendaciones, hay que volver a estudiarlas. Los 11 resultados inmediatos que nos ha emitido Gafi, que es Gafi-LAC y Gafi. Y otro punto indispensable, el análisis situacional de México. ¿Cómo está México al día de hoy ante Gafi? Que son los resultados de evaluación mutua. O sea, la última llamada de atención que tuvimos de Gafi, que se publicó en enero del 2018, ahora tenemos que estudiar la profundidad para saber dónde estamos mal. Pero prácticamente donde siempre viene el cocotazo es en el sector de actividades vulnerables, y entender el por qué está mal ese sector, cuáles son las recomendaciones que nos está haciendo Gafi. Oye, ¿sabes qué? Que no cuentas con una ley lo suficientemente robusta, no cuentas con un régimen. Entonces, ir desglosando y analizando cada una de las recomendaciones para entender
cómo estamos parados ante el marco internacional. Nuevamente nos van a preguntar las convenciones internacionales, Convención de Viena, Convención de Palermo y Convención de Mérida. Entonces, si se dan cuenta, tenemos ciertas similitudes con nuestro training de certificación CNBV, pero tenemos puntos adicionales para este sector de actividades vulnerables. Entonces, empiezan a ver que sí hay discrepancias, que hay ciertas variaciones. Entonces, el decir de, bueno, la misma información para mi training de certificación que acabo de tomar para el examen de CNBV me va a servir para actividades vulnerables, no, porque el enfoque, en primer lugar, es completamente diferente. Vienes con tu enfoque de sistema financiero mexicano, ahora te tienes que enfocar al sector de actividades vulnerables y ser mucho más minucioso. Siguiente, María. Y bueno, nada más comentar también aquí, Selma, que pues lo que estamos viendo es que va muy enfocado a la concientización, que es algo que ha estado mencionando Darani también en repetidas ocasiones. Se ve por todos lados la intención de la UIF de crear una concientización, sobre todo de, miren cómo estamos como país, vean todo el trabajo que se lleva a cabo a nivel internacional y en dónde estamos nosotros y qué es lo que estamos haciendo. Yo así lo leo, parte de jurídico internacional, que sin duda es de interés general. O sea, no estamos hablando de un tema específico para oficiales de cumplimiento o área de compliance. Creo que cualquier mexicano debería de saber en dónde estamos parados en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, porque finalmente son temas que impactan directamente a la economía de todo el país. Entonces, no importa que tú a qué te dediques, es importante que sepas de qué manera está afectando el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo todos los días directamente a tus negocios, a tus empresas. Entonces, creo que este es un tema que nos sirve a todos. Obviamente, pues tenemos que estudiarlo de la mano porque recordemos que no se trata únicamente de aprender sobre el tema, sino de pasar el examen. Nosotros vamos por la certificación, entonces habrá que repasar, darles, que les daremos los trucos y demás para que puedan recordar también de mejor manera toda esta información. Dentro de nuestro training estamos considerando que el punto anterior, lo estaríamos viendo el 8 de septiembre. Recuerden que nosotros vamos a contar con sesiones de 4 horas y media en vivo. Y sería el 8 de septiembre. Punto 2, el 2 ahorita, y la que sigue serían 15 de septiembre y 22 de septiembre. Entonces, cada semana, 4 horas y media van a estar directamente conectados con nosotros en vivo, revisando y desmenuzando cada uno de estos temas. Y bueno, ahora sí a la siguiente, perdón. También es del módulo 2, esta sería la del 22 de septiembre. Adelante, Selma. Bueno, una vez que ya analizamos toda la normativa internacional, nos pasamos al régimen nacional. O sea, ya vimos las leyes, los tratados, todas las convenciones que nos regula como país. Ahora, ¿cómo estamos al interior de México? Entender cómo se compone el régimen de prevención del lavado de dinero, cuáles son las autoridades que participan, el marco jurídico nacional, analizar los tipos penales del Código Penal Federal, también estudiar las leyes financieras y las disposiciones de carácter general. Aquí no dicen hasta cuál es su alcance, entiendo que pues será como el antecedente, ¿no? Ve lo que están haciendo tus hermanitos del sistema financiero mexicano, ahora necesito que te centres también para actividades vulnerables. Vamos a estudiar también lo que es la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, o la normalmente conocida LFPORPI, que esto en nuestro training CNBV lo vemos, pero no abordamos o no entramos a profundidad del reglamento del LFPORPI y las reglas de carácter general. Aquí sí prácticamente tenemos que desmenuzar estas 3 legislaciones. Ahora, algo que me comentaba Dara, dice, bueno, la normativa interna del SAT y atribuciones, ¿por qué me repiten otra vez el LFPORPI, reglamento y reglas? Porque evidentemente tiene un enfoque distinto. En los primeros 2 puntos, o sea, en el punto 2, donde vemos LFPORPI, reglamento y reglas de carácter general, es las generalidades, ¿no? En qué consiste, cómo está integrada, cuáles son los puntos claves que tienes que tomar en consideración. Ahora, si nos pasamos al punto 3, tenemos que ver cómo estos documentos, LFPORPI, reglamento y reglas de carácter general, hacen match con el SAT, o sea, cómo
interviene el SAT desde el punto de vista, cuál es el enfoque del SAT, por qué tenemos al SAT. Y vamos a analizarlo desde la legislación para actividades vulnerables, haciendo el cruce de información con el reglamento al interior del SAT. O sea, cuáles son las atribuciones que tiene el SAT para el sector de actividades vulnerables. Y mismo caso, las atribuciones de la Unidad de Inteligencia Financiera, cómo es que participa la UIF dentro de la legislación de actividades vulnerables y hace el cruce de información con el reglamento interno de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. O sea, ir entendiendo el por qué está cada autoridad, por qué las metimos dentro de nuestra legislación y aparte si o sea, estas facultades están dentro de sus propias legislaciones, ¿no? Dentro de sus propios organigramas o sus reglamentos internos. ¿Ok? Siguiente, Mari. Entonces, con eso terminaríamos módulo 2 y para mí creo que el más complejo o el más pesado es el de actividades vulnerables, porque aquí evidentemente vamos a estar analizando definición de qué es una actividad vulnerable, en qué consiste, cuáles son, etcétera, pero tenemos que abordarla desde todo el punto de vista de cada una de los sujetos que participan, que era lo que decíamos, ¿no? El sector de actividades vulnerables es completamente nutrido. O sea, evidentemente, la misma operativa que tiene la constructora no será el mismo tipo de operaciones que celebra un notario, o no va a concordar con el análisis que tiene un abogado o un contador que también está desarrollando una actividad vulnerable. Entonces, aquí tendríamos que ir analizando cuál es el enfoque de cada una de estas. Y entonces aquí lo que nos preguntan es, primer punto, ¿qué es una actividad vulnerable? Oye, Selma, una interrupción, otra interrupción por parte de Maribel. No te preocupes. Nada más comentar que también nosotros al principio, cuando hicimos el examen de certificación, vimos que muchos pensaban, oye, no, ¿por qué tengo que estudiar de todos los sectores si yo nada más soy oficial de una SOFOM o soy de un banco, ¿no? Y te hacen estudiar de todo, ¿no? Desde fintech, bancos, SOFOMs. Hoy, de 5 años después, creo que no hay alguno aquí que me pueda decir como que es oficial certificado o auditor certificado, que no era necesario estudiarlo todo completo. Sí era necesario porque cuando tú estás ya convirtiéndote en un oficial de cumplimiento completo, te das cuenta que no se trata solamente de ver cómo hacer un manual o cómo presentar un reporte, o sea, va mucho más allá, se trata donde realmente seas capaz de ayudar a gestionar el riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Lo mismo les va a pasar aquí, muchos de ustedes van a decir, no, y bueno, pero si yo soy constructor, ¿qué carajo tengo que estar viendo de las actividades vulnerables del notario? Bueno, porque seguramente dentro de tus operaciones y demás, alguna cosa tendrás que ver también con notarios. Entonces, tienes que entender cómo funciona toda la red de riesgos que existe dentro de todo el sector de actividades vulnerables. Entonces, sí, que definitivamente van a tener que prepararse para entender cuáles son los riesgos, la mecánica, las obligaciones y demás para cada una de las actividades vulnerables que al día de hoy están en la ley. Y adelante, adelante, Selma. Bueno, otro punto que también vamos a estar analizando es, bueno, ya entendimos qué es una actividad vulnerable, cuál es la definición, cómo la clasifica o la denomina directamente la LFPORPI, pero también cuál es la visión de Gafi. O sea, vamos a analizar en el primer módulo las 40 recomendaciones, pero en el módulo 3 nos vamos a enfocar a las que van específicamente para el sector de actividades vulnerables, iniciando con la definición de actividades y profesiones no financieras designadas, porque así es como denomina Gafi a las actividades vulnerables, y estudiando a profundidad, casi aprendiéndonos con punto y coma, entendiendo por qué el legislador puso ese acento ahí, o por qué la persona que redactó las recomendaciones puso el acento. Vamos a analizar a profundidad la recomendación 8, 15, 22 y 23. ¿Ok? Entonces, esas sí vienen casi señaladas, de estas te las van a preguntar obligatoriamente. Y tercer punto te lo cedo, Mari, porque ese es tu punto que más te encanta. Muchas gracias. Bueno, análisis de riesgo con base en la actividad vulnerable, que es un poquito lo que ya les estaba comentando hace 2 minutos. Y si bien es cierto que ya tenemos toda, pues ya que prácticamente 3 años, vamos para el 4º año trabajando con temas de metodología de enfoque basado en riesgos en el sector financiero, ahora tenemos que quitarnos esta cachucha que estamos acostumbradas siempre a analizar
solamente hacia el sector financiero y ponernos la cachucha de análisis de riesgo para actividad vulnerable. Entonces, todos los que han estado tomando cursos de riesgos con nosotros saben que el análisis de riesgo, la gestión del riesgo para cualquier entidad es diferente en cada una. Aunque se dediquen a lo mismo, estén en la misma zona, etcétera, es diferente. Ahora, aquí el reto es que nosotros vamos a estarnos preparando para llevar a cabo un análisis de riesgo para actividades vulnerables, entendiendo, por supuesto, que ustedes al día de hoy no tienen en su ley, en la ley de antilavado, no tienen ningún capítulo que hable sobre gestión de riesgos. Entonces, va a ser un reto padrísimo y va a ser un honor, un privilegio que pueda yo compartir con ustedes este análisis de cómo vamos a ir creando una metodología para medición de riesgos para alguien que todavía no ha hablado nada de riesgos, no es obligatorio, sin embargo está en la guía. Sin embargo, lo vamos a ver también en el proyecto de reformas para el FPORPI. Entonces, aquí te vamos a llevar de la manita para ver cómo analizar un riesgo, desde qué es un riesgo. Desde qué es un riesgo hasta que tengas claro cuáles son las diferentes fases obviamente nos vamos a pegar a lo que ya tenemos en Comisión Nacional Bancaria de Valores, porque aún en sector financiero nos dicen, puedes utilizar el método de medición que tú quieras siempre y cuando esté soportado, sea congruente, etcétera. Sin embargo, si en sector financiero nos dicen eso, pues acabas que no esté escrito nada, pues es mucho más abierto. Entonces nos vamos a basar un poquito en estas tres fases que de alguna manera también pues recoge las diferentes metodologías que también hemos visto comparadas, ¿no? Como de ISO, SARLAF, etcétera, ¿no? Entonces, este tema va a ser una delicia poderlo desarrollar, estudiar y presentarlo con ustedes. Entonces, ojalá, de verdad, ojalá tenga yo la oportunidad de hacerlo porque créanme que estoy muy emocionada por traducir lo que es una metodología de riesgos, pero para actividades vulnerables. Y hablando de que tenemos 16 diferentes, entonces... Y aquí, bueno, continuando, nos van a preguntar cuáles son las actividades vulnerables en el contexto mexicano. O sea, ya analizamos qué dice marco internacional, todas las supervisiones en el marco nacional, y ahora sí vamos a entrar de lleno ya entendimos la definición que lo vimos en la diapositiva anterior, pero ahora vamos a analizar cuáles son las actividades vulnerables, o sea, cuál es cada una de ellas, cuáles son las características, si es, por qué un notario es clasificado una actividad vulnerable, por qué un corredor público, por qué aduanas, por qué los de juegos y sorteos. Vamos a ir desmenuzando cada una de ellas. Si no me equivoco, son 17 actividades, ya incluyendo con la última que se agregó con la venta de activos virtuales por parte de una SA, pero también vamos a analizar sus obligaciones. O sea, ya entendimos qué es una actividad vulnerable, cuáles son, y ahora empezamos sus obligaciones, la identificación de clientes y usuarios, la generación de manuales, pero aquí hacen un cruce muy interesante de la información, de no se trata de hacer solamente un manual porque lo tienes que hacer y te lo está exigiendo la autoridad, sino cuáles son los elementos que tienes que tomar en consideración para el desarrollo del manual y cómo lo tienes que implementar, ¿vale? Entonces aquí también eso es como punto de examen, ¿no? Tienes que decirme cuál es la generación o la obligación de contar con un manual, los elementos necesarios y su implementación. La integración de los expedientes, información sobre su actividad u ocupación, o sea, cómo le vas a requerir al cliente o al usuario la información sobre su actividad u ocupación en caso de que exista una relación de negocio, una relación comercial. La existencia del dueño beneficiario, que en pocas palabras es el propietario real, el verdadero dueño de los recursos con los que estamos celebrando las operaciones. El resguardo de la información, por qué periodo, qué documentos tienes que conservar, cómo los tienes que resguardar, porque los plazos, etcétera. También otra obligación es brindar las facilidades para que la autoridad competente pueda llevar a cabo visitas de verificación. Representante encargado de cumplimiento para las personas morales, es decir, que es una persona moral que está ejecutando una actividad vulnerable, debes de contar con una persona física que será tu representante encargado de cumplimiento, que si lo podríamos equiparar de alguna forma sería como tu
el alias del oficial de cumplimiento, pero para el sector de actividades vulnerables. También la obligación de abstenerse a llevar a cabo la operación si no se identifica correctamente al cliente y el aviso de 24 horas. Todos estos temas los abordamos de forma muy general también en el training de la CNBV, pero aquí nos vamos a ir desmenuzando cada uno, punto por punto. En el de la CNBV ya vemos qué se le pide al cliente, que el nombre completo, que las copias, que esto, que aquello, pero ahora para el sector de actividades vulnerables, ¿cuál es la información que tienes que estarle exigiendo? Entonces vamos a ir uno por uno, o sea, vamos a estudiar a profundidad cada una de estas obligaciones. ¿Me apoyas con la siguiente, Mari? Por supuesto que sí. Ahora, nada más tener siempre en mente cuando estemos revisando todo esto, que lo que les mencionaba al principio, tu primer medio de defensa, es decir, yo cuento con un sistema de compliance que me está protegiendo. Si por alguna razón me metieron un gol, fue utilizada para lavar dinero, etcétera, no fue porque yo no hiciera todo lo que estaba en mis manos para evitarlo. Y entonces cuando nos dan este temario tan extenso, nos están hablando de hasta dónde pretenden hacer que lleguemos en un sistema de compliance. Entonces, por eso es que es importante que te certifiques o no, tengas conocimiento de toda esta información. Puede ser que tú digas, pues no es obligatorio, no me voy a certificar, pero sí es importante que conozcas ya cuál es la visión que está teniendo y te empieces a preparar en estos temas que seguramente más adelante serán obligatorios. Adelante, Selma. Bueno, continuando, otro de los puntos que también se van a analizar son las consultas de listas como un mecanismo de prevención. O sea, ¿por qué es necesario estar haciendo el cruce de información de nuestro cliente contra las listas obligatorias? ¿No? Saber si está a lo mejor en listas OFAC, listas ONU, listas del FBI, lista de Interpol, etcétera, y haciendo una parada obligatoria en la lista de personas bloqueadas. ¿En qué consiste la lista de personas bloqueadas? ¿Cuáles son los supuestos por los cuales la unidad de inteligencia te puede ingresar en esta lista de personas bloqueadas? El proceso para que te retiren de las listas, cuál es el proceso de eliminación, todas las generalidades de la lista de personas bloqueadas. También se van a estudiar las tipologías aplicables, pero aquí en lugar de estudiar todas las que conocemos, que la de ruta de dinero, que la de uso de sindicatos, aquí nos vamos a enfocar en las que son aplicables exclusivamente para actividades vulnerables, estar viendo cómo una actividad vulnerable puede ser utilizada como un vehículo para lavar dinero, ¿vale? Con casos que ya ha detectado propiamente la unidad de inteligencia financiera y que ya nos está dando la pauta, los criterios necesarios y las señales de alerta para que estemos conscientes de que ya existe ese modus operandi, ya existe, o sea, ya no es algo nuevo para ellos, ya saben que de esta forma están lavando dinero a través a lo mejor de una constructora o de un uso inmobiliario, ¿vale? También se van a estudiar las obligaciones que realizan las actividades vulnerables, pero aquí vamos a entrar, creo que siempre fue mi parte donde decía, ya por favor, ya no quiero, ya cuando me estaba en el proceso de certificación, que era los umbrales. ¿Qué tipo de umbrales van a aplicar cuando hablemos de identificar? Los umbrales para el aviso y también las visitas de verificación. Pero si se dan cuenta, nos agregan el procedimiento. O sea, no vamos a decir, bueno, la visita de verificación la va a llevar el SAT de esta forma. No, aquí ya vamos a analizar todo el procedimiento, cómo se tiene que llevar una visita de verificación, quién la puede realizar, cómo te tienen que notificar, toda la información que te pueden requerir, cuánto puede durar esta visita, los resultados y las posibles sanciones, ¿vale? Entonces, se dan cuenta, estamos entrando muchísimo más a detalle en temas que a lo mejor no hemos visto a profundidad, temas que desconocemos, pero aquí ya los vamos a estar analizando. Siguiente, Mari. Listo. Y seguimos con el módulo 3. Seguimos. De ahí nos vamos a pasar, una vez que ya entendimos qué es una actividad vulnerable, sus obligaciones, las características de cada una de ellas, los umbrales, pasamos al estudio de la legislación mexicana y de las sanciones. Normalmente el tema de sanciones dices, bueno, sí me pueden multar por tanto por no mandar un aviso. Aquí ya las vamos a ir desmenuzando cada una de ellas
Iniciaremos con las sanciones que nos está marcando, sanciones y delitos que nos marca propiamente la ley para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. La LFPORPI cuenta con 2 capítulos donde te dicen, te puedes hacer acreedor a las siguientes sanciones, y otro capítulo que te dice, aparte de las sanciones, también puedes incurrir en estos delitos. Y eso viene dentro del LFPORPI. Entonces, es algo que no hemos analizado tan a detalle. Otro punto es el reglamento de la ley. También este reglamento tiene sus particularidades. O sea, ahí te van diciendo qué tipo de información tendrás que estar remitiendo, si no me equivoco, y si no, que si anda Claudia por aquí me corrija, pero creo que también ahí viene el cómo tendrás que estar, la parte de la acumulación de las operaciones, qué tipo de información tendrás que estar presentando en los avisos. Por otro lado, nos vamos a enfocar, aparte de lo que dice la LFPORPI, las reglas, el reglamento, vamos a ver a qué otras sanciones administrativas y penales podría incurrir una actividad vulnerable. No solamente por los incumplimientos al LFPORPI y toda su legislación secundaria, sino también los demás incumplimientos que te pueden llegar a poner, las demás sanciones administrativas o delitos en los que podrías estar incurriendo. Y por otro lado tendremos las otras sanciones, porque evidentemente Gafi también nos va a marcar un apartado o una pauta de las sanciones que a criterio de Gafi podrían recurrir una actividad vulnerable. Entonces, se dan cuenta aquí, nos vamos a meter de lleno a sanciones, y esa parte a mí me emociona mucho. Vaya, sí, a mí riesgos y a ti sanciones, ¿verdad? Sanciones. De hecho, a partir de acá es donde me emociono más con el examen. Y Claudia, seguramente Claudia va a estar en todo lo que es el día con día, la presentación de avisos, identificar operaciones, umbrales, todo eso. Eso es, Claudia es la máster en eso. Y de ahí continuamos, Mari. Ok. Con... Ok. Aquí viene lo interesante, creo que esto es algo completamente nuevo, los medios de defensa. Bueno, Selma, ya me multaron, ya no se hizo, ya no presentamos el aviso, ya me está llegando la multota por parte del SAT de prácticamente 3 millones. ¿Qué puedo hacer? Entonces, también la propia ley te marca medios de defensa. Vamos a analizar en qué consiste el recurso de revisión, que prácticamente es pedirle, o sea, si te está multando el SAT, te multa el área de sanciones, pides a un organismo superior que revise esa sanción que puso el propio SAT, te dice, ok, perfecto, o sea, no estoy de acuerdo, efectivamente le doy la razón al sector de actividades vulnerables, al notario, tú lo sancionaste mal, pero el recurso de revisión siempre se interpone ante la misma autoridad que te puso la sanción, ¿vale? Entonces, ese sería el primer recurso. Y el segundo, ¿sabes qué? Yo no me quiero arriesgar, si el SAT ya me multó, evidentemente su compañero, que también es del SAT, también me puede decir lo mismo, me voy con todo al juicio de nulidad. Busco anular o dejar sin efectos esta multa, pero aquí nos vamos a centrar en el procedimiento, qué es el juicio de nulidad, en qué consiste, cuáles son las etapas, ante qué órgano se promueve este juicio, y cuáles son los efectos que puede llegar a tener este juicio, que lo que se busca primordialmente es anular completamente la multa, dejar sin efecto esta multa y que tú puedas tener ese beneficio de ya no pagarla, en pocas palabras. Entonces, si se dan cuenta, ese es un tema que nunca se ha abordado, nunca se ha analizado tan a profundidad, y es un beneficio que tiene cada uno de los sujetos obligados. No solamente de actividades vulnerables, ¿no, Selma? Es también... Exactamente. De hecho, todas las empresas, inclusive el sistema financiero, todos tenemos este medio de defensa. Sí, de hecho, por eso yo lo veo muy completo. Entonces, tener las 2 certificaciones, ahora que ustedes ya están viéndolo a detalle, se pueden dar cuenta que serías completamente integral en materia de compliance. No solamente sector financiero, no solamente actividades, sino todo esto que viene atrás de la parte ya más legal, ¿no? De lo que está, bueno, aquí la parte del manual de cumplimiento también, mucho más enfocado hacia que realmente funcione, no sea el libro que tenemos ahí para que se vea bonito atrás de uno, ¿no?
Sí, y también otro punto que mencionan son los programas de cumplimiento, donde vamos a estudiar qué son los elementos del programa de cumplimiento y su implementación en México, que también viene muy de la mano con lo que mencionabas. Y si te puedes pasar, si no me equivoco, es el siguiente. No, más adelante viene, pero hay un tema en específico donde nos dicen sobre la responsabilidad jurídica de las personas morales. Anteriormente, la única persona que podía ser juzgada por algún delito y que se le pudiera iniciar un proceso penal serían las personas físicas, porque decíamos, ¿no? De ahí, ¿cómo vas a meter, ejemplo, a esta compañía a la cárcel? O sea, no es posible que te traslado a la oficina y la meto a prisión, o cómo le hago. Entonces, ahorita ya existe una reforma sustancial directamente a nuestra Constitución, a los al Código Penal, Código de Procedimientos Penales y demás leyes subsecuentes, donde te dicen que las personas jurídicas, en pocas palabras, las personas morales, también pueden ser investigadas y sancionadas por un delito. Un ejemplo, el típico caso, sabemos que hay, a mí es un tema que yo siempre que lo hablo me mueve todas las entrañas, que es la pornografía infantil. Evidentemente, estos ilícitos normalmente se realizan a través de alguna casa, pero también han detectado el uso de hoteles. Entonces, tú como hotelero, como tienes una cadena de hoteles tan enorme, debes de tener las medidas necesarias para evitar que tus instalaciones sean utilizadas para que lleven a cabo actos de pornografía infantil. Entonces, ¿cómo lo vas a llevar a cabo? A través de un medio de compliance. Vas a capacitar a tu personal para que ellos estén al tanto. Ya sabes que llegó una persona de forma muy sospechosa con 2 niñas menores de edad, las cuales se veían raras. Pidió una habitación, dijimos, bueno, a lo mejor es el papá, las regañó, no pasa nada. Y a las 2 horas vemos que llegan 3 personas más con cámaras y van a la misma habitación. Entonces, eso puede ser un foco rojo. Entonces, tus empleados tendrán que estar debidamente capacitados para saber cómo reaccionar ante estos supuestos. En caso de que empiecen una indagatoria y digan, oye, encontramos este video donde esta menor fue ultrajada de esta forma y ya detectamos la ubicación y esas corresponden a las instalaciones de este hotel, pues investiga el hotel. O sea, el hotel está vinculado, está coludido, ahí de qué forma se beneficia. Y entonces ahí es donde llegan ya directamente con el dueño del hotel y dicen, oiga, señor, pues aquí grabaron estos videos, ojo, ¿está bien? No puse las medidas, bueno, entonces te puedo imponer una investigación, inclusive te puedo llegar a sancionar por no haber contado con estos medios de prevención. Pero ¿qué pasaría si dices, oye, pues sí pasó, pero yo cuento con todo esto, con todo mi régimen de compliance, yo estoy capacitando a mis empleados, esto, es un medio probatorio con el cual a lo mejor directamente tanto el juzgador como el fiscal pueden deslindarte de esa responsabilidad. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Aquí vamos a analizar el cómo llevar a cabo un programa de cumplimiento que cumpla con todos los requisitos y que además de esto sea eficaz. ¿Y cuál ha sido su implementación en México? A pesar de que es un beneficio que ya tenemos dentro de nuestra legislación, que ya aparece de alguna forma, muy pocos conocen el contenido o el alcance si no pertenecen a los sectores del régimen de prevención, ¿vale?